Hola, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a iniciar nuestra sesión de geometría para el tercer año de secundaria de la institución educativa privada Santa María de Pachacute. El tema que corresponde al día de hoy es congruencia de triángulos. Bien, ¿qué es la congruencia de triángulos o qué es la congruencia? Dice que dos o más figuras son congruentes si tienen la misma forma y tamaño, pero diferente posición. El símbolo de la congruencia es el signo igual y encima tiene una línea curva. Estos dos triángulos se observan a simple vista que tienen la misma forma y también el mismo tamaño, pero están en diferente posición, o sea, en diferentes lugares. Se dice que estos dos triángulos son congruentes siempre y cuando todos sus ángulos y todos sus lados son correspondientemente congruentes, o en otras palabras, se dice que todos sus ángulos y todos sus lados son de igual medida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo dos figuras son iguales? Cuando tienen la misma forma, tienen el mismo tamaño y están en la misma posición. Se dice que dos figuras son congruentes cuando tienen la misma forma y el mismo tamaño, pero en diferente posición. Y se dice que dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma, diferente tamaño, diferente posición. Esas son las características de igualdad, congruencia y semejanza. Primer caso de congruencia de triángulos, lado, ángulo, lado. Es cuando se tiene dos lados y un ángulo congruentes. Si tenemos dos lados y un ángulo congruentes en dos triángulos, entonces los triángulos son congruentes. Si tenemos dos lados y un ángulo entre ellos respectivamente iguales en ambos triángulos, entonces los triángulos se dicen que son congruentes. Por lo tanto, se deduce que todos sus lados y todos sus ángulos son iguales. Todos sus lados y todos sus ángulos son iguales. Muy bien. En esta pregunta calcular X vemos que frente A está 40 grados. Si estos triángulos son congruentes, lo tenemos que deducir de la siguiente manera. Si aquí hay un lado A, aquí también hay un lado A. Aquí hay un lado B y también tenemos un lado B en el otro triángulo. Además, A y B han formado el ángulo alfa. Y aquí también A y B han formado el ángulo alfa. Los triángulos son congruentes. Por lo tanto, todos sus lados y todos sus ángulos son iguales. Por lo tanto, el que está frente a, si es 40, entonces aquí el que está frente a también tiene que ser 40. Eso significa que X es igual a 40. Segundo caso de congruencia, el caso ala. Es cuando se tiene dos ángulos y un lado congruentes. Entonces, aquí tenemos que, vamos a verificar, si tenemos dos ángulos adyacentes o consecutivos, dos ángulos, respectivamente de medidas iguales en ambos triángulos y además el lado que los une también es el mismo, se dice que los triángulos son congruentes. Por lo tanto, todos sus lados y todos sus ángulos son iguales. Veamos un ejemplo. Acá tenemos dos ángulos alfa y beta. Acá también tenemos dos ángulos alfa y beta. Si el lado que los une es 8 en el otro triángulo, A también es. Por lo tanto, decimos que los triángulos, tanto ABC y PQR, son congruentes. Y si son congruentes, entonces todos sus lados, todos sus ángulos son iguales. ¿Quién está frente a beta? X. Y aquí, ¿quién está frente a beta? 6. Ah, ya. Por lo tanto, X es igual a 6. Segundo caso de congruencia. Tercer caso de congruencia, lado, lado, lado. Cuando tiene o cuando se tiene los tres lados congruentes o los tres lados de igual medida. Vean aquí, ambos triángulos tienen las mismas medidas, los tres lados de las mismas medidas, por lo tanto, esos triángulos son congruentes. Y si eso sucede, sus tres ángulos también tienen que ser congruentes. Veamos aquí, vemos los triángulos 5, 6 y 7, del lado 5, 6 y 7, y este otro triángulo también del lado 5, 6 y 7. Son congruentes entonces por los lados. Entonces los ángulos también tienen que medir lo mismo. ¿Quién está frente a 5? Teta. Y aquí, ¿quién está frente a 5? X. Ah, ya, por lo tanto, X debe ser igual a teta. Veamos algunos ejercicios de aplicación. A ver,
Si BM, muy bien, es igual a MD, acá, por eso lo hemos simbolizado con este redondito. Y AM, a estos dos, es igual a MC. Listo. Vean, aquí se ha formado un ángulo, dos lados, miren, bolita, cuadradito, y acá también un ángulo, hay otro, en el otro triángulo, perdón, acá tenemos un triángulo, AM, ABM, y acá tenemos un triángulo CDM. Hay dos triángulos, pero estos dos triángulos tienen un lado bolita y cuadradito, y este también. Si los ángulos que están entre ellos, por ejemplo, este está en rojito y este que está en celeste, son iguales, entonces podemos hablar del caso de congruencia lado, ángulo, lado. Y efectivamente, estos dos ángulos son iguales porque son opuestos por el vértice. Entonces, los triángulos son congruentes. Si son congruentes, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Valen lo mismo. Y entonces, si estos ángulos valen lo mismo, entonces el triángulo es congruente. Este triángulo es congruente al otro. ¿Qué significa? Que todos sus lados y todos sus ángulos son iguales. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Quién está frente a X acá? 2X menos 1. Y en este lado, ¿quién está frente a este ángulo X? 5. Ah, ya. Entonces, decimos que 5 o 2X menos 1 es igual a 5. De donde X va a ser igual a 3. Por el caso de congruencia, lado, ángulo, lado. En la figura AB es igual a BC. Muy bien, AB es igual a BC. Listo. Calcule EF. ¿Dónde está F? Allá, todo esto, de aquí hasta aquí nada más. Calcule EF si AE es 8. A ver, vamos a ver las medidas. Vamos a calcular si AE es igual a 8. Ahí está. EF es lo que queremos hallar. AE es 8. Veamos. Si nosotros tenemos un ángulo de 90 grados, de hecho está dividido en dos partes iguales. Un ángulo le vamos a llamar A y un ángulo le vamos a llamar B. Pero como quiera que B, y acá tenemos 90, de hecho va a haber un ángulo llamado A aquí, tal que A más B es 90. Y si tenemos un ángulo A aquí, también vamos a tener un ángulo B aquí, de tal manera que A más B es igual a 90. Entonces vamos a ver si se cumple algún caso de congruencia. Veamos. Ángulo, lado, ángulo. Veamos aquí, ángulo, lado, ángulo. Miren, hay dos ángulos iguales en este triángulo y también en este otro. Además, el lado que los une también es el mismo. Mírenme, el lado bolita. Entonces, los triángulos son congruentes. ¿Qué significa? Que todos los lados y todos los ángulos de este triángulo son respectivamente iguales. Entonces, ya que FC, ¿no? Ya que FC vale 2, vamos a ver cuánto nos va a determinar esto. A ver, tenemos acá, por el caso la ángulo, lado, ángulo. Tenemos que BE, a ver, BE es el que se opone a, miren, ¿quién está frente a? BE. Y acá, ¿quién está frente a? 2. Ah, entonces FC vale 2. Y B vale 2. Luego, por aritmética tenemos que este segmento BE más este segmento FE o EF es igual a ¿qué? Es igual a AE. AE. ¿Y por qué? A ver, vamos a ver. ¿Quién está frente a B? Todo esto que vale 8. Y en este triángulo, ¿quién está frente a B? Todo esto que es BE más EF. Ah, ya. Entonces, ya que AE vale 8, entonces 2. Recuerden, este espacito valía 2, ya lo calculamos, ¿cierto? BE vale 2. Más X es igual a todo esto que es 8. ¿Por qué? Por congruencia, miren, lado B frente a 8. Lado B frente a X más 2. Entonces X vale 6. A ver, si ABCD es un cuadrado, calcule PQ, si AP más CQ es 8. Muy bien, este es un cuadrado. Vamos a ver, si es un cuadrado significa que todos sus lados son iguales. Nos piden hallar PQ, pero como en el caso anterior vamos a ver que este ángulo rojito va a tener su par, ¿no es cierto? En un ángulo, digamos, rojito en el otro. Entonces veamos acá. AP, esta medida, y CQ más CQ, o sea, más esto, valen 8, dice, ¿no? Los dos sumados valen 8, o sea, A más B vale 8. Eso vamos a tenerlo claro. A ver, vamos a ver un caso de congruencia acá. Ángulo celestito, lado bolita, ángulo rojo. En este otro triángulo, ángulo celestito, lado bolita, ángulo rojo. Eso significa que estos dos triángulos son congruentes.
¿Por qué? Porque tanto celeste, ángulo celeste con rojo valen 90 y aquí también ángulo rojo con ángulo celeste vale 90. Por lo tanto, aquí también ángulo celeste con ángulo rojo vale 90. Son congruentes. Si son congruentes, todos sus lados y todos sus ángulos son iguales. ¿Qué significa? Que este que está frente, este de aquí, también vale A. ¿No es cierto? Miren, ¿quién está frente a? El ángulo celeste. Entonces aquí, frente al ángulo celeste, estará A. Eso significa que aquí debe ser A, donde A más B es 8. Veamos aquí. PD, ¿cuánto valdrá? ¿Es igual a CQ? A ver, veamos por qué. ¿Quién está frente al ángulo rojo? Todo esto, mira, todo esto. ¿Y aquí quién está frente al ángulo rojo? B. Ah, entonces esto de aquí, que está frente al ángulo rojo, también tiene que ser B, ¿no es cierto? Porque está frente al ángulo rojo. Luego, AP. AP, ¿cuánto vale? A. ¿Frente a quién está? Frente al ángulo celeste. ¿Y aquí quién está frente al ángulo celeste? Está DQ. Ah, ya, entonces DQ es igual a P. Listo. Pero como nos piden hallar X es PD más DQ, ya pues DQ ¿cuánto era? A. Y PD, B. Entonces X ¿cuánto vale? A más B. ¿Y A más B cuánto es según esto? ¿Vale? 8. Aquí tenemos otro. En la figura calcular el valor de X si PB es igual a PD. A ver, vamos a ver. PB, perdón, es igual a PD. Son iguales. Vamos a ver si se cumple congruencia, ¿no? A ver, ángulo 25, lado bolita, ángulo X. ¿Acá habrá eso? Ah, sí, ángulo 25, lado bolita, ángulo X. Entonces, este caso es ala. Ángulo, lado, ángulo. Además, se puede observar, si decimos que son congruentes, todos sus lados y todos sus ángulos son iguales de ambos triángulos. Entonces, vamos a ver acá. Ya además, vamos a tener lo siguiente. Que X vale 25 grados. ¿Será cierto eso? A ver, ¿quién está frente a bolita? Este ángulo. Ah, y aquí, este ángulo. Listo. ¿Quién está frente a X? Estas dos rayitas. Ah, ya. ¿Quién está frente a X acá? ¿Cierto? Frente a X está este triangulito celeste. Entonces, acá definitivamente X es 25. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque 25 está frente a este ángulo, a este lado que es celestito, y acá también debería estar 25 frente al lado celestito. Por eso es que X vale 25. Por congruencia de triángulos, lado, lado, lado. Calcula el valor de X si AB es igual a CE y AC es igual a DE. Veamos, a ver, AB es igual a CE. Miren lo que he puesto la misma simbología. AC es igual a DE. Miren aquí. Vamos a ver si se cumple algún caso de congruencia. Lado, ángulo, lado. Muy bien. Lado, perdón, lado bolita, ángulo, lado celeste. Cuadradito celeste. Entonces, si son congruentes. Si son congruentes, quiere decir que todos sus ángulos y todos sus lados son respectivamente congruentes o de medidas iguales. Entonces, vamos a ponerles aquí. Si este ángulo A está frente al lado bolita, entonces frente a este lado bolita también debe haber un ángulo A. Si frente al ángulo B hay un lado que es rectangulito celeste, en el otro triángulo también debe haber un lado, un ángulo B que tenga rectangulito celeste. Aquí está, ¿ve? Frente a la bolita, frente al lado B, rectangulito celeste y acá rectangulito celeste. Entonces, y frente a la bolita, como vemos acá, está el ángulo A y frente a la bolita está el ángulo A. Fíjate que estos dos triángulos, tanto ABC como CDE, son iguales, mira, tienen las mismas medidas, los mismos ángulos. Por lo tanto, diremos lo siguiente. Los triángulos son congruentes por ese caso, por el caso ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Y 40 grados más A más B es igual a 180. O sea, X más A más B es 180. Entonces, vamos a tener que X vale 40. ¿Y por qué X vale 40? Claro, porque A más B vale 140, ¿no es cierto? Porque si acá es 40 y esta suma me tiene que dar 180, entonces estos dos, de hecho, valen 140. Entonces el que me faltaría, o sea, si estos dos valen 140, para que sea 180, X tiene que ser 40. No hay otra forma. Muy bien. Entonces tenemos esas actividades que cumplir. Esta es la tarea para que ustedes puedan realizarlo en este día.
Ya pues nos estamos viendo conmigo en el día miércoles, en el cual vamos a hacer un breve repaso de este tema que acabo de explicar. Entonces ya será hasta esa siguiente sesión. Nos vemos. Adiós.